Hermanos, buenas noches. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy en esta tercera etapa del Grupo de Estudios San José, en la que estamos viendo la Biblia, pero desde un análisis temático, ¿no? Y hemos empezado con este primer tema, la pasión de Jesús, con los capítulos que marcamos en la imagen que compartimos en los evangelios, según Marcos, según Mateo, según Lucas y según Juan. Empecemos la reunión con una oración inicial. Sí, Luisa, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Señor, para que al iniciar hoy día el curso bíblico, tú nos envíes tu Espíritu Santo para que nos des entendimiento, claridad, sabiduría, para poder entender lo que tu palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por darnos esa oportunidad de conocer tu pasión y hacerla viva en cada una de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Luisa. Hermanos, entonces comencemos nuestra reunión. Continuamos de la semana pasada en este análisis, esta reflexión de la pasión de Jesús de acuerdo a los 4 testimonios que encontramos en la Biblia, de los 4 evangelistas. La semana pasada, como recuerdan, nos concentramos especialmente en aquellos capítulos del Evangelio de San Juan que no tocan ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas. Es decir, como vimos los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, ¿no? Pero les adelanté al final de la reunión, como ustedes han podido comprobar, ya a partir del capítulo 18 en el Evangelio según Juan, ya un poco se alinea con la narración de Marcos, de Mateo y de Lucas. Entonces, hasta ahí lo que vimos. Yo creo que para comenzar sería bonito si alguno de ustedes comparte algo de lo que he podido leer con calma de estos capítulos especiales de Juan. Repito, 13, 14, 15, 16, como discurso de despedida de Jesús, y el 17, esta oración de Jesús que la conocemos hoy como oración sacerdotal, ¿no? Entonces, la oportunidad es que comentemos aquí en esto y luego damos un paso a lo siguiente. ¿Quién podría tomar la palabra? Yo, Manuel Pablo. Adelante, Julia, gracias. En la primera parte de la oración sacerdotal, nuestro Señor Jesús pide la glorificación de su santísima humanidad por parte del Padre, por su sacrificio en la cruz. La glorificación sería de Jesús y también del Padre, ¿no? Y la otra parte que me ha movido bastante es el 17:3, donde dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si conocemos a Dios Padre y obviamente a Jesús, que Él es el que nos está mostrando,
vamos a tener conocimiento de Él y así vamos a tener también pleno conocimiento de la vida eterna. Es la única forma de estar en esa pureza de vida que es la vida eterna. Realmente esto me ha dado bastante sentimiento bueno, porque si estamos estudiando la Biblia y conociéndolo, y en el momento que ya entremos en el reino vamos a conocer bastante, bueno, por lo menos un poco de nuestro Dios. Este camino está perfecto. Y Él pide la unidad, dice, ¿no? Y dice, Jesús ruega por sus discípulos, ha manifestado su nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo, tuyos eran, y tú me los has dado. Esto es maravilla, tú me los has dado, ahora yo te ruego que los protejas, que no los quite del mundo, pero sí que el demonio no los capture, no los tiente. Tuyos eran y me los diste, y no solo te ruego por ellos, sino también por los que escucharán la palabra por medio de ellos. Y entonces ahí estamos nosotros en ese grupo tan grande, tan lindo, ¿no? Y en cuanto a la unidad, que Jesús habla de esa unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esto es para mí bien profundo, porque nosotros somos seres humanos que estamos en el mundo, y para unirnos al Señor tenemos que tener una identidad básica para poder unirnos a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que ellos son uno. Eso es cuanto tenía que entregarte. Bien, gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias. ¿Alguien más de ustedes, hermanos? La oración de Jesús que ha hecho mención Julia, capítulo 17. La han podido leer con calma, han encontrado las 3 partes que les comentaba, ¿no? Cómo Jesús pide por él, pide por sus discípulos y luego pide por los que vendrán. ¿Lo han podido notar? Por favor, comenten. Pero uno por uno, de verdad, si hablan todos a la vez, no se entiende, parece don de lengua, parece, ¿no? Tiene que ser así en orden. De repente hay problemas con el internet. No sé si me están escuchando o estamos en silencio, no sé. De repente ustedes prefieren curso que uno les hable, pero lo que hemos planteado para esta tercera etapa son diálogos. Pero si en el diálogo no hablan, no hay diálogo, ¿no? Nos quedamos todos callados 1 hora. Va a aparecer la hora santa, que también es muy linda, ¿no? ¿Qué pasó, hermanos? De verdad me están haciendo dudar de lo que hemos planteado para este curso. Me están haciendo dudar absolutamente. Sabemos el tema, sabemos
lo que tenemos que revisar y preparar. Estamos avisados. Es una oportunidad de escucharnos y todos callados. De verdad ya me preocupa. De repente tenemos que cambiar al curso que ustedes están acostumbrados, que es escuchar a uno que les habla y entender un poco y el resto se escapa por la otra oreja, ¿no? Pero yo pensaba que ya estamos más maduros y que podemos dialogar en la intención de profundizar, de aclararnos bien, bien, bien. Pero veo que no tienen opinión. De verdad, preocupa. La verdad que yo, buenas noches, yo no lo he leído, llegué hasta Mateo, porque yo 2 jueves que no he podido asistir, pero lo estoy leyéndolo ahorita recién, Juan, del 13 al 21, no lo había leído, sí lo había leído anteriormente, pero no como para dar una opinión, pero acá el Señor mm, pide al Padre por todos nosotros. Y yo pienso que el Señor nunca se desentiende a pesar de las circunstancias, Él nunca se va a desentender de sus hijos, ¿no? Y, y inclusive Él pide no solo por aquellos, por estos, sino también por todos. O sea, el Señor no hace separaciones, no hace divisiones. Él piensa en todos y pide por todos. Am, mm, Luisa, yo te agradezco la sinceridad, ¿no? Y de verdad, vale, porque hay otros hermanos que no dicen nada y quizás les pasa lo mismo. Pero mi reflexión va en el sentido más respetuoso, pero de verdad, ¿qué compromiso tenemos para estudiar la Biblia? ¿Hay alguno? ¿O es simplemente una reunión como cualquier otra que tienen? Porque yo sé que tienen grupo de oración, grupo de una cosa y de la otra. Entonces ahí no se preparan, solamente se conectan y escuchan. Ahora ya no se trata de conectarse y escuchar, ya les comenté. Se trata de participar activamente. Y si no leen, ¿qué cosa comentan? Se dan cuenta que no tiene sentido, mejor terminemos el curso, de verdad. Yo les digo, ¿no? Que sea, de repente ella es la última sesión. Y decimos muchas gracias con todos. Los días martes estamos teniendo reuniones para los que se interesen en escuchar. Leemos y comentamos. Pero los jueves, este grupo, que con muchos hemos cumplido ya 4 años, ¿no? Hemos visto toda la Biblia. Entonces ahora digo, vamos a cambiar de metodología. Vamos a enfocar temas y en el tema vamos a dialogar y profundizar y tenerlo bien claro. Pero yo les digo, comentarios hermanos, si se quedan callados, se dan cuenta que la reunión no tiene mayor sentido. puedo hacer una acotación. Por Claro, ejemplo, en mi caso, yo he entrado hace poco. Entonces, yo estaba siguiendo lo que estábamos haciendo anteriormente, pero hay hermanos que ya llevan 1 año en esto. no, Entonces, hasta 4. hasta 4 años nos llevan ventaja. Entonces, Claro. nosotros Luisa, no, o sea, eso es Luisa, lo perdón, que, pero por eso es que está el curso los martes. es El que los curso, martes no puedo, yo no puedo los martes. bueno, Lo cambiaron porque era lunes al principio. claro, los martes lo grabamos y lo compartimos, ¿no? Mm. Ahí está la parte formativa de ver los libros, incluso la intención es ver el Antiguo Testamento, todo, los martes. Los jueves la intención es profundizar, pero de verdad
No sé, me quedo un poquito desconcertado. Es como está pasando en el fútbol peruano, ¿no? Salimos a la cancha, no hay árbitro y no hay partido, ¿no? Alguien está escuchando noticias, mira, y estamos escuchándolo también nosotros, ¿no? Todos son. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, ¿qué tal? Yo quería dar una opinión pequeña, quizás sencilla, ¿no? Pero leyendo este capítulo, yo pienso que es uno de los momentos más importantes de la vida humana de Jesús, porque Él viene a este mundo con una misión enviada por su Padre, ¿no? Y la oración justamente empieza diciéndole Él a su Padre que ha llegado la hora. Entonces, Él, o sea, cumple y se entrega a su Padre en oración, diciéndole como que Él ya está preparado y que va a hacer su voluntad, ¿no? Y luego, bueno, pide pues, Él también hablando, orando con su Padre, le dice, bueno, yo ya les he enseñado, les he dicho, ¿no? Para que te conozcan, he puesto en práctica lo que tú me has, ¿no? Enseñado, he puesto a la gente, les he enseñado, ¿no? Y bueno, pide por todos nosotros, hasta por los que no estábamos en ese momento, ¿no? Porque Él sabe que a través de Él se va a dar la salvación, ¿no? Y también veo que manifiestan una unidad muy directa entre su padre y él, ¿no? Bueno, es lo que yo puedo aportar de ese capítulo, Claro, ¿no? sí, sí. De repente es muy pobre, pero es lo que No, muchas gracias. No, pobres son el silencio es el pobre, ¿no? Las opiniones se agradecen, de verdad. Muchas gracias. Bueno, entonces pasemos este trago amargo. Parece que esto les es muy difícil, pero en otras cosas, a ver, avancemos, porque finalmente no es para quedarnos, no es un examen, es un diálogo. Y yo quisiera que se produzca el diálogo. Pasemos esto, ya. No han leído la oración sacerdotal de Jesús, ustedes se la pierden, de verdad me da pena, salvo una o dos personas, pero avancemos en la pasión de Jesús. El tema de fondo es, estamos un poco en línea en la cuaresma en preparación de la Semana Santa, que justamente es la conmemoración de la pasión de Jesús. Entonces, el tema y la pregunta que les hacía de fondo es, ¿qué similitudes y qué diferencias vemos entre los 4 relatos del Evangelio? ¿No? Entonces, soltemos el tema de esa manera más general, de manera que no sea tan difícil, quizá. ¿Han podido encontrar entre los 4 testimonios puntos de similitud? Definitivamente. Hay muchos, pero puntos distintos. ¿Algún tema distinto que esté en uno y no en otro? Bueno, yo he leído, en realidad he leído los 4 evangelistas y veo pues que en Juan siempre es más profundo, trata de temas mucho más largos, mucho más profundos, como todos los actos que ha tenido Jesús durante toda su vida. Y los otros evangelistas relatan más que todo lo que es la pasión en sí y un poco más, menos informativos con respecto a todos los actos vividos y hechos por Jesús, ¿no? Es más amplio Juan en todo, ¿no? Pero, Lucy, sí,
agradezco tu intervención, ya vamos haciendo diálogo, pero específicamente un punto para que no quede como una generalidad, ¿no? ¿Algún punto? En este punto que dice que Jesús ruega por todos sus discípulos, o No, no, ya sea, pasamos eso, no- ¿no? Ya pasamos el capítulo 17. Pero digamos, ya, el resto de la mirada de Juan, ¿en qué la diferencias de los otros tres? Ya no en el 17, que es la oración sacerdotal, ya la vimos o no la vimos, pero para mí la hemos visto, súper visto, pero no hacen su tarea, pues ya qué puedo hacer, ¿no? Yo digo, o soy mal profe, o mis alumnos están un poquito flojitos, están de vacaciones, ¿no? O acostumbrados a no estudiar, a solamente escuchar. Y el peligro de solamente escuchar, hermanos, y se los digo con todo cariño, es que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Porque nos decimos, estoy llevando un curso de Biblia, pero de verdad, ¿estoy aprendiendo? Si no puedo contestar cosas básicas, miren, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, nuestra hermana Lucy nos dice, Juan tiene una mirada más profunda. Ya yo digo, estoy de acuerdo, pero ¿en qué? Un ejemplo, fuera de la oración sacerdotal. Porque, sí, También nos da un mandamiento nuevo. sí, a ver, Nos da un mandamiento nuevo, no dice, ¿no? Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros, ¿no? Eso no lo dicen los otros evangelistas, solamente Juan. claro, ese está en el capítulo 13, pero yo les decía, Ah, ya del más capítulo adelante. 18, claro, del 18 para adelante, para comparar lo que dice Juan con Lucas, Mateo y Marcos. Ya. Claro. Pero les digo, miren, otra vez, yo sé que soy un cargoso y soy un espeso y ya me van a agarrar bronca, pero de verdad les digo, ¿estamos estudiando o estamos en agüita tibia nomás, no? La idea es comprometernos y aprender. Porque mira, más tarde o mañana una hermana, un hermano te pregunta y te quedas muda. Y entonces, si nosotros tenemos el encargo de ser testigos de Jesús, de dar testimonio de Jesús, y estudiamos la Biblia, y digo, estoy estudiando la Biblia, y te hacen preguntas así de básicas, y no tenemos respuesta, Manolo, ¿se dan cuenta mi preocupación? De verdad no es poca cosa. Yo digo, ¿estamos reuniéndonos productivamente? ¿O de repente estoy equivocado y no es la forma? Y esa es mi preocupación, les digo de verdad, hablando de corazón. ¿O es que el grupo ha cambiado tanto y los que estamos 4 años ya no asisten y los que asisten son los nuevos y los nuevos necesitan otro tipo de curso? Eso podría pasar. O sea, yo me estoy equivocando. Porque tenemos un grupo los martes que hemos empezado Evangelio. Estamos en el segundo Evangelio en Mateo recién, poquito a poquito. Pero los jueves somos un grupo de base que tenemos 4 años. De repente yo no considero que el grupo se ha desintegrado y que ahora todos son nuevos y por eso no pueden contestar en las preguntas que ya supongo que deberían tener, ¿no? Les digo, mira, mi confusión es total. Yo estoy más confundido que las mujeres cuando ven la tumba vacía de Jesús y salen corriendo, ¿no? Salen asustados, confundidos, yo también, o sea, digo, me estoy equivocando o no me estoy ubicando, ¿no? ¿Qué debo, qué debería ser? Ustedes contéstenme. Debería ser un curso que digamos de cada evangelio poco a poco, que veamos los libros uno por uno, que estudiemos las cartas de Pablo, que leamos el Antiguo Testamento, libro por libro. ¿Deberíamos hacer eso? Porque de repente no estamos preparados para hacer un análisis temático, porque después viene, por decir, el pecado, el tema del pecado. Y cuando el tema sea el pecado y les digo, por favor, lean tal y tal y tal, un jueves nos conectamos, otra vez silencio.
No, eso es lo que no tiene sentido. Entonces, quizás sea mejor, y les digo, a ver, vamos a leer juntos capítulo 3 del Génesis, y leemos que Adán y Eva y la serpiente, y el fruto prohibido, y lo comieron, ¿no? Y lo interpretamos desde ese nivel, que es más desde la lectura. Yo pensaba ya con ustedes en estos jueves ya profundizar mucho más. Pero repito, eso requiere un nivel ya de conocimiento y un nivel de compromiso, de estudio, porque si dicen, no he podido leer, entonces la reunión va a ser puro silencio. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, no se oriéntenme, por favor. Por ejemplo, Juan toca el tema de Jesús y Tomás, ¿no? Cuando le hace tocar cuando Tomás es el incrédulo de los apóstoles, ¿no? Eso no está en los otros evangelistas, por ejemplo. Y también cuando se vuelve a juntar con Pedro, ¿no? Y como que le da nuevamente la misión de que él tiene que llevar las riendas de la iglesia, ¿no? Le da a él la, ese encargo, digamos así, ¿no? De que él le dice, apacienta mis corderos, y es cuando le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro en una forma, no sé, le contesta, sí, te quiero, ¿no? Y le pide que apaciente sus ovejas. Eso no se encuentra en los otros evangelistas. O sea, Juan va un poquito más allá de la resurrección. A ver, entonces, Carmela, ese es un bonito punto, claro. Es un punto del final ya, de finales, porque hemos saltado toda la pasión y estamos en el momento de la resurrección. No sé si todos se ubican, pero lo que ha comentado Carmela, los dos temas ocurren después de Jesús resucitado, no antes, ¿no? Entonces, es una diferencia, sí, dos diferencias, dos cosas que Juan introduce que no están en los otros tres. Está bien, ¿no? A ver, ¿qué valor tiene esa palabra, ese diálogo de Jesús con Pedro? Ubiquémonos, Jesús ya resucitado. Eh, es ¿Qué porque valor tiene? también en una oportunidad, Pedro, o sea, durante la pasión, Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Y al parecer Dios le vuelve a dar, o Jesús le vuelve a dar la oportunidad, ¿no? De reivindicarse con él y poder volver a ser, ¿no? Es lo que él quería, que él sea el que llevara, o sea, la misión de evangelizar, ¿no? Le da o sea, le da ¿cómo le podría decir? Las facultades para que con él continúe la iglesia, como cabeza de la iglesia, Como cabeza de la iglesia, a pesar de que lo había negado, de pues que lo ha 3 veces, traicionado. Miren, que lo ha traicionado 3 veces, ¿no? Lo Pedro, negó. Pedro traiciona a Jesús, porque cuando decimos negación es como que le quitamos fuerza a la tremenda barbaridad que hace Pedro. Pedro traiciona a Jesús. Entonces, en esto que cuenta nuestra hermana Carmela, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Una palabra. Perdonarlo. Exactamente. Perdonarlo, está Exactamente, perdonando. hermanos. Y le Exactamente. está dando otra oportunidad de que vuelva Es el perdón, a pues. enmendar No, sus por errores. eso, para ser claros y concretos, les digo, respuestas en la punta de la lengua. Perdón. Jesús perdona a Pedro. Miren qué lindo. Pero lo hace una vez resucitado. Porque Jesús en vida terrena, no tiene oportunidad de perdonarlo. Pedro lo traiciona como lo traiciona Judas. Y nosotros tendemos a castigar duramente a Judas y a Pedro lo pasamos por agua tibia. Pero no, hermanos, duros con los dos. La diferencia en qué está, en que Pedro se arrepiente. Y Jesús
resucitado lo perdona. Maravilloso, ¿no? Judas lo traiciona y no pide perdón. Judas se arrepiente él solo, se aloca y se tira y se suicida. No es que se suicide de felicidad, para nada, ¿no? O sea, Judas traiciona a Jesús y entra en una desesperación tan grande, en un conflicto, en una depresión tan profunda, que se suicida. Pedro comete un error tan grave, pero se arrepiente. Miren el valor de arrepentirse. Y luego el sentido del perdón. ¿Y a qué punto el perdón? Que Jesús como dice nuestra hermana Carmela, le reconfirma la encargatura de la iglesia, ¿no? Y no es que le diga a Pedro, tú me fallaste, ahora te quito el encargo. No, se lo vuelve a dar, se lo confirma. Es un tema profundo, el valor del arrepentimiento, el valor del perdón. Es una cosa que sí deberíamos tener clarísimo, ¿no? A ver, otro temita que esté diferente en uno y no en otro. Magdalena, sí, adelante. Sí, quería decir que Juan en la última cena está, está haciendo una enseñanza. Jesús está enseñando a sus discípulos para la humildad tras la lavado de los pies. Y esto como está reemplazando la Eucaristía en la última cena. Y esto solo en Juan he leído. Hay también en Lucas, pero después de la última cena. Claro, pero Y Magdalena, pero cuidado, sí. Agradezco también tu intervención, pero cuidado. En Juan, en la última cena, Juan nos dice, y luego de cenar se produce el lavatorio de pies. O sea, no es que reemplace la Eucaristía, lo añade. sí. No es que lo reemplace, eso Eso sería. no he entendido. Sí, mira, Sí. no es pensar en el Evangelio según Juan, en vez de la Eucaristía se habla del lavado de los pies. No, debemos entender, además de, o sea, Así. que en la última cena Jesús instituye la Eucaristía es un hecho. De eso ninguna duda nadie. Pero en el Evangelio según Juan se produce este gran momento del lavatorio de los pies en el que Jesús enseña el servicio, ¿no? Y del servicio hemos conversado, hemos hablado un montón. También aquí cómo Jesús se adelanta al tiempo. Este concepto tan moderno, entre comillas, de las empresas del siglo XX-XXI, ¿no? La calidad del servicio, el servicio al cliente. Pensamos pensamos que son conceptos nuevos. Miren, Jesús lo enseña desde el lavatorio de los pies. Estar al servicio de los demás. Lindísimo. Lindísimo. Y también dice que el que se ha bañado está completamente limpio, le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, dice. Esto me parece también muy bonito porque están limpios porque lo han acogido su palabra, sus enseñanzas. Por eso faltan solo los pies. Me ha parecido muy bonito. Gracias Magdalena. A ver, hermanas, ¿alguien más? ¿Alguien más en otro detalle? Hay bastantes, ¿no? Pero a ver, vamos identificando detalles de diferencias que están en uno y no en otro. Juan también cuando habla del sepulcro vacío, da a entender que las primeras que supuestamente los otros evangelistas dicen, ¿no? Que los primeros que vieron a Jesús fueron las mujeres, pero en Juan indica que fue Pedro y Simón Pedro, ¿no? Que
o sea, con otro apóstol. O sea, que María Magdalena fue corriendo a avisarles y que Pedro fue a ver la tumba y fue el primero que vio, ¿no? O sea, los otros no hablan en ese detalle. A ver, Carmela, buen punto. Pero ¿estamos todos de acuerdo? A ver qué opinan sobre ese tema. Sobre ese tema. Carmela nos dice que en el Evangelio según Juan, el primero que llega a la tumba vacía es Pedro. ¿Están todos No, de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo porque las primeras que llegaron para embalsamarlo fue María Magdalena y la otra María. Así es. Sí, y ellos llegan después. ¿Y por qué llegan Pedro y Juan? Creo que eran porque María, increíbles. Porque les no, avisan. porque María Magdalena les avisa, Así por eso es. dice, él dice que ella no lo vieron, sino fueron Pedro y Juan los primeros que vieron. Así es, pero van al aviso de María Magdalena. Sí. Exacto. No es que ellos van. Se le presenta a Jesús a María Magdalena y ella no reconoce. A ver, revisemos ese punto, porque es bonito también. De acuerdo a cada narración, Ajá. ¿cómo es el encuentro en el momento de la tumba vacía? ¿Quién se acerca a la tumba en cada una de las 4 narraciones? A ver, comentemos. Hay una parte donde dice que dos hombres vestidos de blanco se acercan y le dicen, ¿por qué a quién buscáis? ¿A Jesús resucitado? No está aquí. A Jesús no está aquí, ha resucitado, dicen. ¿Eso es en cuál de las versiones del Evangelio? En Marcos y Mateo. Pero en Marcos y Mateo hablan de 2 hombres. No. No, pues. Por eso les digo, Uno. No, solo en Juan. miren, chequen bien, por eso yo les digo. ¿En los 2 hablan de 2? ¿O en uno hablan? ¿En los 2 hablan de 2 mujeres que se acercan? ¿Lo narran igualito? Hablan igualito los dos. No. No, hermano, Que checo. Si quieren, miren, hagamos algo. Una de ustedes agarre Marcos en ese momento y otra agarre Mateo. Mateo no dice Conseguir en nada. la mano y conseguir en la mano, a ver, para no discutir por gusto. Y a ver, cada una con su Biblia en mano, lee el pedacito en que habla de quién se acerca y qué encuentra, ¿no? Una, por favor, con Marcos, otra con Mateo. Incluso otra con Lucas y otra con Juan. Mira, la hacemos perfecto. No, seamos 4 voluntarios. A ver, ¿Quién se ofrece para, quién se Yo ofrece? voy por Marcos, Ya, Manuel Pablo. ¿quién, perdón? Manuel Marcos. Sí, pero tú eres Rita. Ajá. Ya. Rita con Marcos. ¿Quién va con Mateo? a ver. Repito, Mateo. ¿Quién va con Mateo? Por favor, así rapidito. No de memoria, van a abrir su Biblia. ¿Nadie? Yo voy con Mateo. ¿Quién dijo yo, por favor? Julia Mateo. Ya, Julia va con Mateo. ¿Quién va con Lucas? A ver, Lucas. Yo voy con Lucas, ¿Dijo quién, perdón? con Nina, Malena, ya, porque no estoy viendo con Nina. caras. Elena. Sí, no estoy viendo caras, no es que están las cámaras apagadas, es bien difícil. Y luego, ¿quién va con Juan? Yo puedo ir con Yo voy Juan. con Juan. Él va, ya. Entonces, a ver, lo que les pido es que cada una de las 4 que se han ofrecido, y las gracias de antemano, abran su Biblia en la parte que les toca. Cada uno. Ubiquen, ya sea Marcos, Mateo, Lucas o Juan, en el capítulo donde van a 16 es el poder chequear. Las preguntas son 2, pero están juntitas. 1, ¿quién se acerca? ¿Es una mujer, 2 mujeres, varias mujeres? Primero. Y segundo, ¿qué cosa ven? ¿Un hombre, 2 hombres, ningún hombre? En fin. Entonces,
para que veamos sin adivinar, ¿no? Pero eso es entre 4. Imagínense haciéndolo uno solo, les da una idea de cómo se puede estudiar con detenimiento. Entonces, por favor, a ver, Marcos, ¿qué cosas leyeron en Marcos? En Marcos. Marcos. ¿Quién se ofreció para Marcos, por favor? No me ayudan nada. Yo lo puedo leer. No, pero alguien se ofreció para Marcos, ahora se queda callado. Qué bravos son. Rita. Rita, por favor, ¿qué cosa leíste en Marcos? En Marcos veo que acá dice, pasó el sábado María Magdalena y María, la madre de Santiago y Salomé, compraron unos aromas para embalsamar el cuerpo de Cristo y muy tempranamente, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas estaba salido el sol. Se decidieron, se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada de un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, si ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, pero en este lugar pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decirle a los discípulos, en especial a Pedro, que se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán. Ya, perfecto, Rita. ¿Puedes leer un poquito más? Porque hay algo más, ¿no? Sí, allí inmediatamente. Dijo, las mujeres salieron corriendo del sepulcro y estaban asustadas y asombradas. Ya. Y no le nadie por miedo que tenían. Ya, gracias, Rita. Miren, nuestra hermana Rita nos ha leído la parte correspondiente en el relato del Evangelio según Marcos. Son dos mujeres, miren, son dos mujeres, María Magdalena y María la madre de Santiago. Encuentran a un hombre vestido de blanco. Y nosotros inmediatamente lo podemos relacionar con un ángel, ¿no? Entonces ven en la tumba vacía a un ángel. Dos mujeres se acercan, encuentran un ángel que les dice, buscan a Jesús, ha resucitado, díganle a Pedro y a los discípulos que los encontrará en Galilea. Y sabemos que Galilea no es Jerusalén. Jesús ha muerto crucificado en Jerusalén y ha sido enterrado en Jerusalén. Y el ángel les dice, espérenlo en Galilea. Galilea queda al norte de la tierra de Israel y más o menos a 4 días de camino, ¿no? Por eso les digo, son temas que ustedes ya conocen, pero para que los tengamos bien claritos. No es que digas, estoy en Miraflores y me dicen, anda a Barranco. No, oye, estoy en Miraflores, tengo que irme hasta Piura, ¿no? Entonces, es un buen trote. Que lo esperen en Galilea, que ahí lo encontrarán. Perfecto, Rita. A ver, veamos qué nos dice Mateo. ¿Quién se ofreció a buscar? Yo tengo Julia. A ver, Julia. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado. Como había anunciado, venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis, ya os lo he dicho, ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a darle la noticia a sus discípulos. Gracias, Julia. Miren la diferencia, porque aparentemente es un relato muy parecido. Pero hay una diferencia grande al final.
Y es que Mateo, que recordemos escribe 10 años después que Marcos, Mateo habla de que las mujeres, al recibir esa noticia del ángel, salen presurosas a comentarlo a los discípulos. Pero Marcos, que se leyó hace un ratito, que leyó Rita, ¿qué nos dijo? Que las mujeres muertas de miedo se fueron y no dijeron nada a nadie. Miren, es una pequeña gran diferencia, ¿no? O sea, el relato se parece de Mateo en relación con Marcos, mucho, pero el final es diferente. O sea, las mujeres que en el primer evangelio, que es Marcos, se asustan terriblemente y se van calladas, aterrorizadas, versus Mateo, que las mujeres se van contentas a comentarlo. Pero en ambos casos son las dos mujeres y es un ángel. Y a ver, leamos Lucas. ¿Quién le tocó Lucas? Yo. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Gracias, Juanina. Se dan cuenta acá la diferencia. Entonces, en lo que has leído, Juanina, ¿cuántas mujeres se acercan? Solo dice las mujeres, no especifica si son 2 y quiénes, porque Marcos sí dice que es la madre de Santiago. Sí, pero mira, si lees un poquito antes, léelo en voz baja nomás, pero lee un poquito antes y va a decirte de las varias mujeres. Y te va a decir los nombres. No sé si lo ubicas. En los versículos anteriores. Sí. Las mujeres que... Acá dicen varias, ¿no? María Magdalena, Juana y María. Claro, porque dice en el 24, el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes. Pero antes nos va a decir... Antes yo no tengo, porque yo sería el versículo 55 del anterior, de la sepultura de Jesús. Dice las mujeres... Dice, aquí dice, las mujeres venían con él. Sí, desde Galilea fueron detrás para ver dónde estaba el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Sí, efectivamente. No habla de los nombres. No dice los nombres. Bueno, ahorita no quiero distraerme, pero... Sí, es en el versículo 10. Sí lo pueden encontrar. Sí, ¿Sí? las que hablaban eran María de Magdalá, Juana y María. Ahí está, No me 3. equivoco, la madre de Santiago. También Ajá. las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles. ¿Ves? Y las demás mujeres. O sea, Es en el 10. claro, en la narración de Lucas son varias mujeres. Varias. Más que 2. Entonces, mira, Marcos habla de 2 mujeres. Una siempre es María Magdalena, ¿no? Mateo habla de 2 y Lucas habla de hecho, más de 2. Y luego Lucas les dice, igual que Marcos y Mateo, el ángel les dice, vayan a Galilea a buscarlo, a esperarlo. ¿Qué dice Lucas al final?
¿Que dónde esperen a Jesús? ¿En Galilea? Sí, dice Galilea. Esta que resucitó, acuérdense que le dijo que cuando todavía estaba en Galilea, dice, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores. No, ya sé. Pero que dónde lo vayan a buscar, que dónde lo esperen. En Lucas, lo que ha leído Juanina. En Lucas, acordaos de lo que os dijo estando aún en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores, que fue resucitado y resucitará al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras y de vuelta del sepulcro fueron a anunciar todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago. Eso es lo que dice Lucas. Perfecto. Y de ahí, si seguimos mirando un poquito el siguiente punto. No le creyeron. No les creen, claro, pero Claro. ¿dónde Que era ¿dónde se aparece Jesús? en Emaús. No. Ah, Claro, eso sí, pero no, digamos. Un poquito más abajo, a ver. Mira, en el versículo 36 estaban diciendo... Y apareció a los apóstoles. Claro, los dos que tienen el encuentro con el resucitado camino de Maús regresan y le cuentan a los discípulos lo que han vivido. Y dicen el 36, estaban diciendo estas cosas cuando Jesús se presentó en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús, en el testimonio de Lucas, ¿dónde se presenta con los apóstoles? ¿En Galilea? Se dan cuenta que no, en Jerusalén. No sé si me siguen. ¿Dónde? Los dos que salen camino de Emaús tienen el encuentro con Jesús resucitado. ¿No? Regresan corriendo esa misma noche a contarle a los apóstoles y los demás discípulos lo que han vivido y experimentado. Pero ¿dónde regresan a contarles? A Jerusalén, pues. Emaús está a 10 kilómetros de Jerusalén, pero a 4 días de Galilea. O van corriendo a Galilea 4 días para contarles. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, leyendo tranquilos, Jesús resucitado se encuentra con sus discípulos, no en Galilea, como dicen Marcos y Mateo, sino en Jerusalén. Otra diferencia. ¿Se dan cuenta cómo podemos identificar? A ver, y terminemos este recorrido que es bien interesante con Juan. ¿Quién tenía el encargo con Juan? A ver, ¿quién se ofreció? Elba, sí, a ver. Tu micrófono, Elba, ahí está. Juan, después de decir estas cosas, Jesús se conmovió y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. No, eso no, es en la resurrección. No, pues eso, ahí nos vamos a tomar toda la noche. No, el tema es en la resurrección de Jesús resucitado. En el 20 está. La pregunta es, ¿quién, una, dos, qué mujeres o quién encuentra la tumba vacía y qué le encarga a Jesús? Vamos a ver. El primer día de la semana de madrugada, siendo todavía oscuro, María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la losa sepulcral. Ahí, corrió un ratito, entonces, Elba. Un segundito, Elba. Mira, y de ahí sigues. Mira, María Magdalena. Entonces, si Marcos habla de 2 mujeres, Mateo habla de 2 mujeres, Lucas habla de varias mujeres, Juan nos habla solo de María Magdalena. Miren la diferencia. A ver, continúa, Elba, por favor. No, Lucy está hablando, por favor. Ah, ¿no es Elba? María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la losa sepulcral. Corrió entonces a encontrar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor
y no sabemos dónde lo han puesto. Salió pues Pedro y también el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían ambos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio las fajas puestas ahí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro, que le seguía. Entró en el sepulcro y vio varias fajas puestas ahí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, puesto no con las fajas, sino en lugar aparte enrollado. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de cómo él debía resucitar de entre los muertos, y los discípulos se volvieron a casa. Pero María se había quedado afuera. Hay un ratito, no. Allá. Lucy, un segundito y de ahí continúas, ¿no? Miren, para comentar esa parte. Entonces, es María Magdalena la que se acerca y la que ve el sepulcro vacío. Le avisa a Pedro. Y corre a avisar a los apóstoles. Y nos dice, ¿quiénes salen corriendo? Juan Pedro y Juan. Pero Juan corre más rápido. más joven. Y llega primero. Juan llega primero. Pero no entra. Entra primero Pedro. A ver, tratemos de interpretar ese detalle. Porque les digo, parecieran tonterías, pero no, miren, el evangelista no escribe ninguna palabra gratis. Todo tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene decir que va Pedro con Juan, pero Juan corre más rápido y llega primero, pero no entra, deja entrar a Pedro? Hasta ahí, ¿qué podríamos interpretar? ¿Por qué Juan corre más rápido que Pedro? Alguien me diría porque es más joven, ¿no? Es Claro. una respuesta que podría valer. Pero si nos ponemos un poquito más, más espirituales, como es el Evangelio de Juan, el sentido que yo le veo a Juan es que Juan dice, Juan llega primero porque lo amaba más. O sea, Juan es el apóstol más cercano a Jesús. Era chochera de Jesús. Tanto que en la última cena se reclina su cabeza en el pecho de Jesús. En la cruz, Jesús le encarga a su madre. El vínculo tan especial y el cariño tan grande, tan especial, de Jesús a Juan y de Juan a Jesús. Y entonces el hecho de que Juan llegue primero puede tener también esa interpretación. Corre más rápido porque lo quiere más. Pero respeta la jerarquía. Y si bien llega primero a la puerta del sepulcro, no entra. Y deja que Pedro, que viene atrás, sea quien entre primero y vea. Miren ese detalle de Juan, ¿no? Porque les digo, las palabras en la Biblia en general, y menos en los evangelios, ninguna palabra está de más, o se escapó, o quería rellenar espacio. No, la tinta era cara y escasa, el papel era tan difícil de conseguir, imagínense. Entonces las palabras nunca están de más. Y cuando el evangelista las pone es porque tienen algún propósito. Juan llega primero porque ama más, pero Pedro entra primero por la jerarquía. Miren ustedes. Ahora, ¿qué cosa encuentra Pedro? Nos leía Lucy. Encuentra el Los sudario enrollado. Ya, pero... El sudario que había estado sobre su cabeza, puesto no con las fajas, sino en un lugar aparte, enrollado. Claro. Pero las fajas, ¿cómo las encuentra? Las encuentra, dice, vio las fajas puestas ahí, pero no entró. Luego, Simón Pedro, que le seguía, entró en el sepulcro y vio las fajas puestas ahí. O sea, encima, ¿no? Pero no como el sudario, ¿no? El sudario no, el sudario estaba sobre cabeza, pero no con las fajas,
sino en un lugar aparte, A ver, enrollado. alguien que tenga otra edición de la Biblia para ver qué dice lo mismo. ¿Cómo lo dice? Porque nos lo dicen con otras palabras quizá más claras. ¿Quién puede leerlo en otra edición? Esa Asomándose al, asomándose al, la partecita puntual de que Ajá. cuando entra Pedro, ¿qué cosa ve con las fajas o el lienzo, no? asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, Ya está. aunque Bien, no sí, entró. sí, sí. Miren, asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo. Las vendas en el suelo. A ver, si nos ponemos realistas, ¿no? Las vendas están tiradas en el piso, en el suelo. ¿Cómo pueden ser unas vendas tiradas en el suelo? ¿A qué simboliza eso, hermanos? Pongámonos creativos. Como es Juan. Jesús, nuestro Señor, ha muerto crucificado y su cadáver ha sido puesto sobre esa piedra, envuelta en esas sábanas. Y cuando entran, ven esas sábanas tiradas en el piso. Miren, les hago la interpretación que hacen los exégetas más lindos de nuestra iglesia, ¿no? Dicen, es como, miren la comparación, y se hace con todo respeto y con todo cuidado. Pero miren a dónde van. Dice, Jesús en esa sepultura ha consumado el acto de su entrega. Ha consumado el acto. Y lo podemos leer como una pareja que en el amor se casa y consuma su matrimonio. Y lo consuma en un lecho. Y al día siguiente, las sábanas con las que esa pareja han participado en consumar su unión están tiradas por el suelo. Miren, esta interpretación no es mía, la he leído de profundos exégetas maravillosos, ¿no? Sacerdotes lindísimos. El más lindo, ya fallecido, un sacerdote francés, Ignace de la Poterie. El padre Ignace de la Poterie propuso hace mucho tiempo esa interpretación, ¿no? Son las sábanas del lecho nupcial, en el equivalente. Porque lo que sería el lecho nupcial donde una pareja sella su alianza y consuma su unión, ¿no? Ese es el lecho donde se ha depositado el cadáver de Jesús. Y entonces, consumada la unión, la sábana está tirada por el suelo. Miren ustedes, y les digo con todo el respeto, porque la iglesia respeta absolutamente la unión de la pareja. Tanto así que se dice que el lecho nupcial es el altar del matrimonio. Ustedes habrán escuchado esto, no es novedad, ¿no? Para una pareja en el matrimonio y que se une por amor, la cama, el lecho nupcial, es el altar. Imagínense la belleza de mirada que le da nuestra fe a la unión de la pareja en amor. Entonces, como leía Lucy, la sábana está tirada por el piso, pero el sudario está ordenadito, ¿no? Enrollado. El sudario está enrolladito a un lado. Sí, adelante. ¿Sigo? Sí, Lucy, por favor. Pero María se había quedado afuera junto al sepulcro y lloraba. Mientras lloraba, se inclinó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús.
Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Díjole, porque han quitado a mi señor, y yo no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, dijo en hebreo, Rabuní, es decir, maestro. Y Jesús le dijo, no me toques más, porque no he subido todavía al Padre, pero ve a encontrar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue pues a anunciar a los discípulos, he visto al Señor, y lo que él le había dicho. Gracias, Lucy. Miren, esto es muy, muy, muy lindo. Pero ¿de esto hay en el contenido de los otros? ¿Qué dicen las hermanas que han leído a Marcos, Mateo y Lucas? ¿Algo parecido hay? Este diálogo de Jesús con María Magdalena, ¿tiene paralelo en otro evangelio? No. No, no tiene paralelo. No tiene, así seguros. Hermanos, no tiene, no, N-O. Hay que responderlo así, con esa seguridad, ¿no? No tiene. No tiene. Entonces, miren la maravilla que introduce Juan. Porque Juan y Pedro, que han visto la tumba vacía, regresan con los discípulos. Pero María, que se queda llorando junto al sepulcro, tiene el primer encuentro con Jesús resucitado. Jesús resucitado no se presenta primero a Pedro, no se presenta primero a Juan, ni a los 11 reunidos, y él no podemos decir los 12 porque ya no estaba Judas, ¿no? Habían quedado 11 y el número 12 va a ser luego seleccionado, va a ser Matías, ¿no? Pero no se presenta a los 11, ni a Juan, que quería tanto, ni a Pedro, que le encarga la iglesia. Jesús resucitado se presenta primero a María Magdalena. Tremendo detalle, ¿no? No es cosa menor. Lo que pasa es que a veces lo pasamos un poco a la ligera. Mire, y la mujer, que decíamos la última rueda del coche, en esa época la mujer era 0. Pero para Jesús, las mujeres tienen una importancia como la que tiene ahora en la vida social y en la iglesia. Pero en esa época no, pero Jesús se la da. María Magdalena es un personaje junto con las demás mujeres, pero especialmente ella, tan cercana y tan considerada por Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué lloras? Y María no lo reconoce. Interesante también. María no lo reconoce. Y es cuando el Señor le dice, María, es que ella le dice, maestro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos leer fácilmente? ¿Cómo reconoce María a Jesús? Más que por su aspecto físico, por su voz. María reconoce a Jesús por su voz. ¿Y a qué nos hace recordar esto, hermanos? A ver si hacen un poquito de ejercicio. ¿A qué nos hace recordar? Manuel Pablo, ¿puedo hablar? Pero sobre Atala. esto, otra cosa. Sí, Atala, Atala. sobre esto, Atala, te Sí, pregunto, sobre no, este mira, punto, no, para no irnos sí, a otra cosa, sino sí, después. en este punto. Lo que quiero resaltar es que la importancia de la mujer en la resurrección de Jesús
ha estado en todas las, los evangelios de todos los evangelistas. En todo, eso es lo que quiero hacer, pues, resaltar, ¿no? Pero así La como... presencia de las mujeres. Ah, no, están presentes, Por pero eso es ese... que la considero tanto. No, Atala, yo estoy resaltando, sí, estoy de acuerdo contigo, lo estamos leyendo juntos. Pero les digo, ¿a quién se le presenta Jesús? A las mujeres. Claro, se le presenta a María Magdalena. A María la primera. Magdalena, pues. A María Magdalena. A María Magdalena. Claro, claro, estamos en eso, pues. Pero no, Ah, pero ya ya. me sacaron del tema, a veces se me salen, se me escapan. Yo les decía, les hacía una pregunta mucho más puntual. Les decía, María ve a esta figura y le pregunta qué han hecho con su maestro. Y cuando esta figura que ella no reconoce le dice María, ella lo reconoce. Por su voz lo reconoce. Y yo les preguntaba, ¿eso nos hace recordar algo? ¿Algo del Evangelio tiene que ver con algo parecido? ¿Magdalena? Sí, al buen pastor. Claro, Sí. claro. ¿Quién reconoce a su amo por la voz? Las ovejas. Sí. Qué lindo. Yo Gracias, soy Magdalena. el buen pastor. Gracias, Magdalena. Excelente, ¿no? Miren, cuando en el discurso del buen pastor, revísenlo. Y cuando Jesús dice, las ovejas conocen a su pastor por su voz. Y María reconoce a Jesús por su voz. A mí me parece lindísimo. Y para pensar y meditar. Miren, y también hay un pasaje así de diferente que no está en Juan, que solamente está en Lucas. Alguno de ustedes lo mencionó hace un ratito, pero... Y es el encuentro de Jesús resucitado con esos dos discípulos que iban de camino de Emaús. ¿No? Eso no está en Juan. Pero no está en Marcos ni en Mateo, solamente está en Lucas. ¿Recuerdan ahí qué sucede? ¿Qué pasa? Sí, Magdalena. Sí, los dos discípulos no lo reconocen otra vez, solo cuando él empieza a contarles del Antiguo Testamento, de todas las profecías que decían cómo va a suceder con él. Y cuando habla de estas profecías, empiezan a reconocerlo porque les empieza a arder el corazón. Y entonces lo reconocen tras sus palabras. Y otra vez, cuando se empiezan a comer juntos, él está tomando el pan, bendice el pan y lo parte. Y entonces le caen las escamas de sus ojos y lo reconocen por Claro, el pero modo entonces, sí, Magdalena, muchas gracias. Entonces, en el camino de Emaús, estos dos discípulos reconocen a Jesús, otra vez, así como María Magdalena, no por su aspecto físico. En el caso de los discípulos camino de Emaús, lo reconocen en la Eucaristía, en la partición del pan. En ese momento, ese es el momento como cuando Jesús le dice María y escucha la voz. En este caso, los dos discípulos en Emaús, cuando Jesús parte el pan. Pero en ambos casos, no reconocen a Jesús en su aspecto físico. Miren, y hasta ahí lo dejamos, no vale que nos pongamos a especular. ¿Qué era diferente? ¿Cómo no lo reconoce? Cuando resucita no es la misma carita, no es el mismo pelo, no es el mismo caminar. Miren, nos deja la duda, nos deja la inquietud, pero lo reconoce María por su voz y los discípulos en la partición del pan. En esa segunda celebración de la Eucaristía. Ven, hermanos, cómo podemos encontrar, y esa era mi intención.
Era mi intención en este ejercicio, ¿no? Que nos tomó el jueves pasado y este jueves, que hagamos una lectura atenta, pero tenemos que chambear, si no chambeamos es igual que nada, ¿no? Y entonces, a ver, comparo un evangelio con el otro y agarro mi lupa y digo, a ver, ¿dónde el enfoque es similar y dónde encuentro diferencias? Miren, hay una diferencia más, así de las grandes, ¿no? Porque diferencias pequeñas pueden haber muchas más, pero una diferencia grande, grande, y los oriento, entre Juan y los otros tres. Y tiene que ver con la pasión de Jesús. En Juan, perdón, Manuel Pablo, no está la pasión, esa parte donde suda, no aparece. ¿Cómo, En Julia? Juan. No se te escuchó bien. ¿Cómo dices? En Juan no aparece la pasión, esa parte donde Jesús ora al Padre, no está en Juan. Ya, entonces, por eso, hay una diferencia profunda entre Juan y los otros tres que no hemos tocado todavía y vale la pena. ¿Y cuál es? La mirada de Mateo, Mateo, Marcos y Lucas, que conocemos como evangelios sinópticos, es totalmente diferente de la de Juan en un aspecto central, además. Y es que en los sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, Jesús, se presenta a un Jesús sufriente en la cruz. Pero en Juan, Juan es más espiritual. ¿ya? ¿Y cómo presenta a Jesús en la cruz? ¿Es un Jesús sufriente o qué? No. Es un Jesús victorioso. Bien, Magdalena, gracias. ¿No? Entonces, cuando leemos los tres evangelios sinópticos, nos queda un sabor de profunda tristeza por el dolor intenso que ha sufrido Jesús en esta pasión. Pero cuando leemos a Juan, como dice Magdalena, vemos a un Jesús triunfante en la cruz. Al punto, hermanos, al punto que podemos decir con toda seguridad, la cruz es el trono de Jesús. Si Jesús es rey y tú quieres ver al rey en su trono, ¿dónde veo a este rey en su trono? En la cruz. Pero les vuelvo a preguntar, ¿pero así lo leo en los cuatro? Ni hablar. Yo leo y vuelvan a leer si quieren. Les digo, miren cuánto se puede estudiar. Vuelvan a leer a Marcos, vuelvan a leer a Mateo, vuelvan a leer a Lucas y a ver si les deja Jesús este sabor de un hombre victorioso en la cruz. O es más bien el derrotado. Es más bien el humillado, el derrotado. Pero miren y lean con esos ojos que compartimos, lean a Juan. Y estarán de acuerdo conmigo en esta mirada de Jesús triunfante, como ha dicho Magdalena. Jesús triunfante en la cruz, al punto que, repito, para nosotros los cristianos bien formados, la cruz es el trono de Jesús. Miren lo que les digo. Pero entonces, simplemente para reflexión, seguramente todos ustedes tienen algún crucifijo en su casa, ¿no? Incluso algunos en el pecho. Y yo les digo, miren su crucifijo, miren la cruz que tienen colgada. Mírenla. ¿Y qué cosa ven? Y en casi todos los casos van a encontrar a este hombre Jesús, flaco, casi desnudo,
colgando del madero, con la cabeza vencida, muerto. ¿No? Es este hombre maltratadísimo, fallecido, colgado del madero. No sé si se fijan en la cruz que tienen cerca. Díganme si ven eso o ven otra cosa. Entonces, la reflexión que sigue en relación a lo mismo. Si tenemos a ese Jesús representado de esa manera, muerto, clavado en la cruz. Además, esa cruz de madera o de metal que tiene en el pecho, no, está Jesús solo. Es un Jesús solo, abandonado, derrotado, muerto. Pero ese es el Jesús que Juan nos presenta. Esa es la cruz que Juan nos haría representar. Les digo, para meditar, ¿no? No debiera ser la cruz de Juan una cruz en la que Jesús esté sobre ella, sí, pero con la cabeza erguida, con los ojos abiertos, con sus manos, sus pies atravesados por el hueco de los clavos, pero sobrepuestos a la cruz. Un Jesús flotando sobre la cruz, con las manos abiertas para nosotros, para abrazarnos, para esperarnos, y con su sangre cayendo de sus manos y sus pies, pero su sangre cayendo para limpiarnos los pecados, y su cabeza erguida mirándonos, con la boca cerrada porque no necesita hablar, pero los ojos abiertos porque quieren seguir contemplándonos. Además, en esa cruz, en la representación de Juan, no debería estar Jesús solo. ¿Acaso Jesús está solo? No está con su madre y con María Magdalena, no está con los apóstoles, y no está con el mismo Pablo, que no lo conoció en vida terrena, pero lo conoce después. Y no estarían los ángeles, y no estaría Dios Padre, y no estaríamos nosotros mismos. Entonces, miren, la representación, esa figura, esa imagen de la cruz que tenemos nosotros en casa, en las parroquias, casi todas, no digo todas, pero en casi todas, es un poco la representación del Jesús presentado por los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Porque si fuera Juan el que inspira esa representación, tendría que ser un Jesús que no está con la cabeza vencida, está con la cabeza erguida, con los ojos abiertos, con las manos como abrazándonos, con su sangre siendo derramada, pero por limpiar nuestros pecados. Y en la cruz, rodeado de todo su pueblo, de todos sus fieles, de su madre, de María, de Magdalena, de los apóstoles, de Pablo también, ¿no? Y de Dios Padre. Y hermanos, ya algunos tienen la respuesta, pero otros quizás no. Pero para relacionar bien. ¿En qué cruz nosotros encontramos una representación como la que les digo? Por favor, micrófono, hermana. ¿En qué cruz nosotros tenemos una representación como la que les digo correspondería a Juan? Que es Jesús en su trono, y no Jesús solo y derrotado. ¿Ustedes identifican alguna cruz que represente esta mirada gloriosa y positiva? ¿O todas las que tenemos en la mente son ese Jesús solo, clavado y con la cabeza enterrada en el pecho?
Manuel Pablo. Podría hablar yo un Sí, poquito claro, de claro. los A ver. efectos. Yo voy a hablar un poquito de los efectos de la resurrección. No No, está, pero como sé perdón, que pero no te la gusta que pregunta, uno no, es hable que se me de van otro libro, un ratito, pero se me pero escapan, se me van, o sea, no me contestan la pregunta y se van por otro lado. ¿En qué está cruz? bien. Sí, y después vemos lo otro, pero Ok, ¿en qué cruz tenemos al Jesús que nos presenta Juan? Porque en el 99.9% de las cruces que tenemos la representación del Jesús derrotado y solo. Pero ¿hay alguna cruz en que Jesús no esté solo y no esté derrotado? Bueno, disculpe, en una ocasión, el año pasado, cuando se termina con el tiempo litúrgico, que viene la fiesta de Cristo Rey, mi párroco presentó la cruz y ahí a Jesucristo, pero no como está en todas las cruces mayormente, sino triunfante, pero la cruz atrás. A mí me llamó la atención bastante eso, porque yo dije, ¿por qué sí? ¿Por qué tiene que poner la cruz? Entonces yo pregunté y la verdad que me llamó la atención, la cruz de madera y ahí Jesucristo triunfante en el día de Cristo Rey. Esa es la única vez que he podido ver. Pero no recuerdan qué cruz es histórica. Les digo, miren, es formación básica de nosotros como cristianos, ¿no? Como creyentes, les digo formación básica. Es bonito que conozcan estas cosas. No solamente por hoy día, no por hoy día y salir del tema, sino para tenerlo clarito y busquen y confirmen con sus ojos y miren. San Damián. ¿Perdón? Damián. ¿Quién dice? San ¿Quién dice? Damián, la cruz de San Cruz de San Damián. Damián, Julia, la cruz de San Damián. La cruz de San Damián. Perfecto, Julia. ¿Alguien que nos diga algo más de la cruz de San Damián? ¿Por qué es tan venerada la cruz de San Damián en la iglesia? ¿Con qué personaje se le relaciona? No me acuerdo. Con San Francisco. Con San Francisco de Asís. Así es. Con San Francisco de Asís. Miren, la cruz de San Damián, Francisco, nuestro queridísimo, maravilloso santo, Francisco de Asís, vive en el siglo XII. Y la cruz de San Damián es una cruz que había sido pintada y pegada sobre madera casi un siglo antes, por un artista desconocido en la zona de Umbría, en Italia. Y esta cruz había quedado en una pequeña capilla en la zona de Asís. Cuando Francisco nace y crece en Asís, él tiene una experiencia mística maravillosa que lo va transformando, lo va convirtiendo, y en un momento de su vida, joven todavía, en este proceso de conversión, él se acerca a esta pequeña capilla que estaba medio destruida. Y cuando entra a la capilla, encuentra todas las paredes casi derruidas, todo roto y sucio, pero en el altar había una cruz intacta. Francisco se acerca y con su mano limpia, porque había mucha tierra sobre esa cruz, limpia esa cruz, que es un tamaño grande, no es una cruz pequeñita, es un tamaño grande como del tamaño de un ser humano, y esa es la famosa cruz de San Damián, hermanas, hermanos. Esa es la cruz de San Damián. Y San Francisco, impresionado por el mensaje de esa cruz, la toma como suya. Y les digo, hoy, 10 siglos después, sigue siendo la cruz de los franciscanos. A partir de esta puesta en valor de Francisco de Asís, los franciscanos la adoptan hasta el día de hoy, ¿no? Es una belleza. Entonces, como veo que hay varios que no
se han percatado de esto. Yo les voy a pasar esta misma noche, terminando la reunión, les voy a compartir un videíto que preparé explicando la cruz de San Damián. No, es un video corto, no me acuerdo, pero no deben ser más de 15 minutos. Pero les explico detalle por detalle la cruz y creo que va a ser bien útil para que podamos comparar esta imagen contra las imágenes que estamos acostumbrados a ver. La comparación entre un Jesús solo y derrotado en la cruz contra un Jesús triunfante y acompañado de todos sus fieles y acompañado de todos nosotros. De verdad que es una comparación enorme y bueno, regresamos al punto. Y es esta diferencia o estas diferencias que podemos encontrar en relación con la pasión de Jesús en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Miren, en este tema tan importante como Juan tiene una mirada tan distinta. Entonces, la película, por ejemplo, La Pasión de Jesús, de Mel Gibson, que seguramente ustedes han visto y han visto varias veces. Yo no he podido verla nunca ni una sola vez. De verdad les digo, y algún día podremos conversar si es que interesan mis razones, ¿no? Pero ese Jesús tan sufriente que parte el alma. Hermanos, ese no es el Jesús de Juan. El Jesús de Juan es el Jesús de la cruz de San Damián. Maravillosa imagen. Maravillosa imagen. En el Jesús de la cruz de San Damián brota sangre de las manos y pies de Jesús por lo que ha estado atravesado con los clavos, pero su cara está limpia, está brillante, sus ojos abiertos, grandes. Es otra cosa, les digo. No hablo más, pero les voy a pasar el video para que ustedes tengan la propia experiencia y puedan terminar su comparación. Pero miren, una diferencia más. ¿No? Julia, ¿sí? ¿Quieres hablar? Sí, Manuel Pablo. Es mi pensar, la vida que llevo, un testimonio, tómalo como mejor te parezca, pero pertenezco a la divina voluntad y tenemos un Cristo tal cual lo tenemos desde siglos de siglos, así representado, ¿no? Porque realmente nuestra vida es ir y de entregarle al Señor todo lo que Él nos entregó en la cruz. Y los clavos y nosotros reparamos todo el sufrir de Él durante el tiempo que vivió en la tierra, padeció y murió. Obviamente, Él ha resucitado y nos mira, como dices tu Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno, ese es un misterio para nosotros, pero realmente nos sentimos identificados cuando nos sucede algo y nos unimos más a Él, reparamos realmente. Y es así como llevamos una vida entregada a un Dios que lo dio todo por nosotros. Bueno, esa es mi vida, ese es mi testimonio y es lo que les comparto, ¿no? Claro, pero Julia, todos estamos de acuerdo en eso. Yo no creo que nadie que se considere cristiano te puede contradecir en eso, de ninguna manera. ¿No? Si no entendamos mal el mensaje, porque todos tenemos esa consideración total por Jesús, que entregó su vida por nosotros. El sacrificio de Jesús, el sacrificio de la cruz. Todos estamos en eso, de todas maneras, ¿no? ¿Podría aumentar algo yo al respecto, por favor, Claro, por Manolo, favor. si me lo permites?
que no es de la Biblia, sino es de la divina voluntad, lo que está diciendo Julita. Lo voy a hacer muy corto. Sobre lo que has hablado tú de la resurrección de Jesús y los efectos de la resurrección, que es muy importante, y en virtud de la resurrección, todo lo que Él hace. Son 3 cositas muy pequeñitas, 3 pasos muy pequeños, pero yo creo que muy importantes. En el momento de la resurrección, Él era todo majestad. De su divinidad brotaban mares de luz y belleza encantadores capaces de llenar cielo y tierra. Haciendo uso de su propia potencia, ordenó a su muerta humanidad que acogiera nuevamente a su alma y que resucitara gloriosa a vida inmortal. ¡Qué acto tan solemne! Jesús triunfaba sobre la muerte diciendo: muerte, de ahora en adelante tú no serás ya más muerte, sino que serás vida. Así, con este acto de sobrehumano imperio, Él confirmaba su divinidad, su doctrina, sus milagros, la vida de los sacramentos y de toda la Iglesia. En virtud de su resurrección, ponía a nuestro cuerpo el germen de la futura inmortalidad y de la gloria imperecedera. La resurrección es la coronación de todas sus obras y el acto más solemne que Él haya realizado por amor a la criatura. Gracias por permitirme, por escucharme, Manuel. Gracias. No, gracias a ti y gracias de verdad porque, y repito, yo creo que todos estamos de acuerdo con cada una de las palabras que has mencionado. Si somos cristianos, estamos en esa línea todos. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Bueno, yo creo que este tema último, es demasiado importante y les propongo a ver qué les parece y por favor, ¿qué les parece si el próximo jueves dedicamos la sesión entera a un diálogo, no a un monólogo? No voy a preparar diapositivas, a un diálogo sobre lo que significa la resurrección. ¿Les parece? El tema sería entonces, dentro de la pasión de Jesús, la resurrección. Ya no hablar de ya no hablé de los momentos previos, solamente de la resurrección. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué nos dice a nosotros? En fin, todo lo que podamos compartir y profundizar. Me parece fundamental que nosotros cristianos, católicos, tengamos lo más claro posible el sentido de la resurrección. Entonces, ¿les parece? Ese sería el tema del próximo jueves. ¿Están de acuerdo? No dicen nada. Sí, muy está bien. bien, muy Está bien. muy bien, muy ¿Sí? bien. Muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Y ya con eso cerramos. El próximo jueves sería el último que le dedicamos al tema de la pasión de Jesús y ese mismo día definimos el tema siguiente. Podemos proponer y nos ponemos de acuerdo y definimos un tema para preparar para el siguiente jueves. Pero el que viene, el tema va a ser la resurrección de Jesús. ¿Ya? Es un tema lindísimo y más que apropiado ahora que estamos en preparación de la Cuaresma. ¿Listo, hermanos? Entonces así quedamos. Gracias. Yo les agradezco y a ver si podemos, por favor, hacer la oración final.